El Zen está en todas partes. Eso es innegable. En los libros de aeropuerto, en esos jardines de piedra y hasta en anuncios de coches prometiendo serenidad por 40.000 euros. Todo el mundo conoce la palabra, que es japonesa. Pero eso a lo que da nombre no es de Japón, porque nació en China siglos antes y se llamaba Chan, el budismo Chan. Una religión que es resultado de un encuentro que la verdad no tenía por qué funcionar, pero funcionó de modo increíblemente natural y único. El budismo de la India, con sus monasterios y sus toneladas de escritura, se marchó a China, y Buda se encontró con el taoísmo de Lao Tse y Chuang Tzu, que pasaban de dogmas, la verdad. Y como no podía ser de otro modo, salió algo nuevo, fresco, disruptivo, y que a mí personalmente me encanta, porque posiblemente es la única tradición espiritual de la historia cuya premisa esencial es desconfiar de su propia doctrina, de sus budas de bronce, de sus ritos y de sus escrituras. Una espiritualidad que desconfía de su propia religión organizada, que desconfía de ella misma, vamos. Mira, hay 4 versos que la tradición atribuye a Bodhidharma, el supuesto histórico fundador. Te pido que las escuches con detenimiento porque contienen el ADN de todo lo que veremos. Dice: una transmisión especial fuera de las escrituras, sin depender de palabras ni letras. Apuntar directamente a la mente, ver la propia naturaleza y despertar. Fíjate, una escuela budista declarando que las escrituras budistas no son el camino. Como si una universidad te recibiera el primer día anunciándote que los libros no enseñan nada, que la biblioteca es decorativa y que lo que has venido a buscar ya lo traías puesto. ¿Por qué ese tono? Porque del budismo de la India no podría uno esperar eso. La India budista veneraba los textos, los copiaba, los memorizaba y los movía por la ruta de la seda. Ese tono sale de otro libro, escrito en China mucho antes de que llegara el primer sutra, cuya primera línea dice: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, el Tao Te Ching. Así que comenzamos. Bien, el budismo entra en China hacia el siglo I de nuestra era con los mercaderes de la ruta de la seda y se topa con el problema técnico, cosa de diccionarios, de que había que traducirlo. Y el sánscrito y el chino no se parecen en nada, ni la gramática, ni la escritura, ni la manera de pensar el mundo. Y recuerda que la forma de pensar tiene estrecha relación con la escritura y el lenguaje. ¿Qué hicieron los traductores? Lo único que podían: echar mano del vocabulario que China ya tenía para hablar de lo absoluto. Y ese vocabulario era taoísta. Al método lo llamaron Geiji, emparejar conceptos. Así que el Dharma se vistió de Tao, el Nirvana se acercó al Wu, el no ser, y la quietud del meditador se leyó como Wu Wei, la no acción del sabio taoísta. Así que cuando durante 300 años dicen Tao donde el original decía Dharma, lo que tienes al final ya no es del todo Dharma y tampoco es exactamente Tao. Es una tercera cosa, una criatura con 2 padres. Del padre indio, el Chan heredó la disciplina de la mente, la meditación sentada, que en sánscrito se dice dhyana, que el chino pronunció channa, luego chan a secas, y que 1000 años más tarde Japón pronunciaría zen. O sea, la palabra zen es literalmente la pronunciación japonesa de una pronunciación china de una palabra sánscrita. Heredó también la vacuidad, la naturaleza búdica, la certeza de que hay algo de lo que despertar. Del padre chino heredó el temperamento y la actitud, esa desconfianza en las palabras, el amor por lo natural, cotidiano y sencillo, el agua, la luna, el ciprés del jardín. Heredó la espontaneidad como virtud suprema y la sospecha, tan de Chuang Tzu,
de que cuanto más persigues una cosa, más la espantas, que dejes las cosas fluir tal y como son. Como ellos decían, el que sabe no habla, y el que habla no sabe. Y si escribes, claro, todo hay que decirlo con bastante más entusiasmo, y todavía es peor. Así que esa ironía también la heredó el Chan y se convirtió en un método. ¿Por qué el budismo en China se volvió contra sus propios libros? El Chan hizo cosas que ningún otro budismo se atrevió a hacer. Sus maestros compararon los sutras con un dedo que señala la luna y llamaron enfermo al que se queda mirando el dedo, al que se queda enganchado a los sutras. Dijeron que invocar budas y venerar estatuas es venerar ilusiones nacidas de la propia mente. Huineng, el sexto patriarca, era un leñador analfabeto, según la tradición. Un gran chiste cósmico. El hombre que no sabía leer se convirtió en la cumbre de una escuela que enseñaba que leer no hacía falta. Y Lin Ji, o Rinzai en japonés, el más feroz de todos, gritaba a sus monjes que dejaran de correr buscando fuera, que el Buda que perseguían por templos y escrituras era exactamente el que estaba ahí sentado escuchando el sermón. Bien, antes de seguir, te advierto de que buena parte de lo que se cuenta de estos hombres, sobre todo de Bodhidharma, es leyenda. 9 años mirando un muro, el cruce del Yangtze sobre una caña de bambú. Historia y mito vienen bien juntitos, y ya nadie puede separarlos del todo. Pero los textos sí quedaron. Vamos a escuchar a los propios maestros, en sus propias palabras, las que quedaron. 4 grandes personajes de 4 siglos de Chan. Bodhidharma, el fundador que vino del oeste, Huineng, el analfabeto que se hizo patriarca, Yongjia, al que llamaron el iluminado de una noche, y Lin Ji, cuya escuela sigue viva hoy bajo su nombre en japonés, Rinzai. Si conoces cómo se las gastan Lao Tse y Chuang Tzu, vas a reconocer el estilo. No escuches esto como doctrina. Sería una contradicción hablar del Chan, que huyó de venerar textos, y convertirlos en doctrina, y ahora darte textos para que los veneres. Las doctrinas son palabras, y las palabras no son el camino. Así que usa mi voz leyendo esto para lo que quieras. Relajarte, ponértelo de fondo, dejar que el sonido penetre en el inconsciente, enfócalo a tu modo. Bodhidharma nos dijo que el camino es como beber agua. Sabes si está fría o caliente, pero no puedes explicárselo a nadie. Esto igual. Sabrás si los sonidos te gustan, si intuitivamente adquieres algo, lo sabrás. Así que eso, te ofrezco acercarte al agua y beber te toca a ti. Empecemos por el monje que llegó del oeste, Bodhidharma. Comenzamos. Tratar de encontrar un Buda o la iluminación es como tratar de coger el aire. El aire tiene nombre, pero no forma que pueda cogerse y ponerse en el suelo, y ciertamente no se puede aprehender. Mientras busques en otra parte, nunca podrás ver que tu propia mente es el Buda. Todo lo que tienes que hacer es ver tu propia naturaleza. Vida y muerte son importantes, no las sufras en vano. Tu propia naturaleza es el Buda, y el Buda es la persona que es libre. Libre de planes, libre de preocupaciones. Si no ves tu propia naturaleza, y no haces más que dar vueltas todo el día buscando en otra parte, entonces nunca encontrarás un Buda. La verdad es que no hay nada que encontrar. Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. No hay Buda más allá de esta naturaleza. El Buda es nuestra propia naturaleza. No hay Buda separado de esta naturaleza. Y no hay naturaleza separada del Buda.
Un Buda es una persona despreocupada. No va por ahí persiguiendo fama y fortuna. La capacidad de la mente es ilimitada y sus manifestaciones son inagotables. Ver formas con los ojos, oír sonidos con los oídos, oler olores con la nariz, probar gustos con la lengua. Todos los movimientos o estados son siempre tu mente. En cada momento, allí donde no llega el lenguaje, esa es tu mente. El verdadero camino es sublime. No puede expresarse mediante el lenguaje. Alguien que ve su propia naturaleza encuentra el camino. El camino no tiene forma ni sonido. Es sutil y difícil de percibir. Es como cuando se bebe agua. Sabes lo fría o caliente que está, pero no puedes explicárselo a los demás. El camino se pierde al aferrarse equivocadamente a las apariencias de las cosas. La erudición es inútil y enturbia la consciencia. Las doctrinas solo sirven para señalar la mente. Una vez se ha visto la mente, ¿para qué las doctrinas? No hay ventaja alguna en el autoengaño. Una vez que los mortales ven su propia naturaleza, cesan todos los apegos. La consciencia deja de esconderse. Pero solo puedes encontrarla ahora, solo ahora. Si realmente quieres encontrar el camino, no te aferres a nada. Una vez que dejas de aferrarte y dejas que las cosas sean, serás libre incluso del nacimiento y la muerte. Lo transformarás todo y estarás en paz, estés donde estés. La esencia del camino es el desapego, y el objetivo de los que practican es liberarse de las apariencias. Saber que la mente es vacío es ver al Buda. Ver la no mente es ver al Buda. Renunciar a uno mismo sin pesar es la caridad más grande. La mente y el mundo son opuestos, y la visión aparece donde se encuentran. La verdadera visión es cuando tanto el mundo como la mente son transparentes, y esta comprensión es verdadera comprensión. Ver nada es percibir el camino, y comprender nada es conocer el Dharma. Porque ver no es ver ni no ver, y porque comprender no es comprender ni no comprender. Ver sin ver es verdadera visión. Comprender sin comprender es verdadera comprensión. Cuando la mente aparece, desaparece la realidad. Cuando la mente desaparece, aparece la realidad. Quien sepa que nada depende de nada, habrá encontrado el camino. Y quien sepa que la mente depende de nada, siempre está en el lugar de la iluminación. Cualquier cosa que haces, que eres, es tu mente real. Eso es tu Buda real. Esta mente es el Buda y quiere decir lo mismo. Aparte de esta mente no encontrarás otro Buda. Si utilizas la mente para buscar un Buda, no verás al Buda. Mientras busques al Buda en otra parte, nunca podrás ver que tu propia mente es el Buda. No uses un Buda para venerar a un Buda, y no utilices la mente para invocar a un Buda. Pero tal vez creas que puedes encontrar tu naturaleza búdica separada de tu naturaleza mortal. ¿Dónde la encontrarás? Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. Un Buda está libre de causa y efecto. No siendo nada separado de lo existente, la mente está libre de causa y efecto.
La verdad es que no hay nada que encontrar. El Buda es lo que está libre de toda forma. Responder, percibir, arquear las cejas, parpadear, mover las manos y los pies. Todo ello es tu naturaleza milagrosamente despierta. Y esa naturaleza es la mente. Y la mente es el Buda. Y Buda es el camino. El Buda es tu cuerpo real, tu mente original. Pero esa mente no está fuera del cuerpo material. Nuestra propia naturaleza es la mente, y la mente es nuestra propia naturaleza. Esta naturaleza es la misma que la mente de todos los Budas. Los Budas del pasado y del futuro solo han transmitido esta mente. No hay Buda más allá de esta mente. Pero los que viven en el pensamiento ilusorio no se dan cuenta de que su propia mente es el Buda y no dejan de buscar fuera de ellos. Nunca dejan de invocar o venerar a los Budas y de preguntarse, ¿dónde está el Buda? No te abandones a estos engaños. Conoce tu mente. No existe ningún Buda más allá de tu mente. Tu mente es el Buda. No utilices un Buda para venerar a un Buda. Algo tan difícil de percibir solo es conocido por un Buda y por nadie más. Solo un sabio conoce esa mente, llamada liberación. Vida y muerte no pueden refrenar a esa mente. Nada puede. Sus nombres varían, pero no su esencia. Dicen los sutras, id más allá del lenguaje, id más allá del pensamiento. Las doctrinas son palabras, no son el camino. Ir a la raíz de la vida y la muerte. Ver la muerte como algo diferente de la vida o el movimiento como algo diferente de la inmovilidad es ser parcial. Ser imparcial significa ver el sufrimiento como algo no diferenciado del nirvana, porque la naturaleza de ambos es el vacío. Si ves un Buda, un Dharma, y concibes respeto hacia ellos, te relegarás a ti mismo al reino de los mortales. Si buscas la comprensión directa, no te aferres a ninguna apariencia, sean las que sean, y lograrás el éxito. Los que viven en el pensamiento ilusorio no se dan cuenta de que su propia mente es el Buda y no dejan de buscar fuera de ellos. Tu mente es el Buda. Aunque de repente apareciese ante ti un Buda, no necesitarías hacer reverencia alguna. Nuestra mente es vacío y no contiene esas formas. ¿Por qué venerar ilusiones nacidas de la mente? Tu mente es básicamente pura. Tu mente es esencialmente vacío. Todas las apariencias son ilusorias. No te aferres a las apariencias. Los sutras nos hablan de mover sin movimiento, de viajar sin viajes, de ver sin visión, de reír sin risa, de oír sin oído, de conocer sin saber, de ser felices sin ser felices, de caminar sin andar, de pararnos sin detenernos. Y dicen los sutras, id más allá del lenguaje, id más allá del pensamiento. Básicamente, el ver, el oír y el saber son completamente vacíos. Tu odio, alegría o dolor son los de una marioneta. Puedes buscar, pero no hallarás nada. La verdad esencial está más allá de las palabras. Las doctrinas son palabras, no son el camino. El camino carece de palabras. Las palabras son ilusiones. No concibas placer en ellas. Todas son cunas que conducen al renacimiento.
un momento de duda y te hallarás bajo el embrujo de los demonios. Para entender esa mente, tienes que hacer sin hacer. Cualquiera que vea su naturaleza propia es un Buda. Cualquiera que no la vea es un mortal. Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. No hay un Buda más allá de esta naturaleza. El Buda es nuestra propia naturaleza. No hay Buda separado de esta naturaleza y no hay naturaleza separada del Buda. Los que viven en el pensamiento ilusorio no ven su propia naturaleza, no saben quiénes son. Pero el cuerpo real existe sin existir, porque el cuerpo del Tathagata nunca cambia. Cualquiera que sepa que la mente es una ficción y está vacía de cualquier cosa real, sabe que su propia mente ni existe ni no existe. Los Budas ni crean ni niegan la mente. Un Buda no es un Buda. No pienses en Budas. Un Buda es alguien que hace nada. La gente capaz de verdadera visión sabe que la mente es vacío. Trascienden tanto comprensión como no comprensión. La ausencia de comprensión es verdadera comprensión. Mediante la verdadera visión, nada es visto y nada es no visto. Dicha visión penetra en todas direcciones sin ver, porque nada es visto. Porque no es visto, se ve en la forma. Porque es visto, la forma no se ve. Lo que ven los mortales son ilusiones. La verdadera visión está desapegada del ver. Es imposible buscar la iluminación o el nirvana más allá de la mente. Tu mente es el nirvana. Puedes pensar que encontrarás un Buda o la iluminación más allá de la mente, pero ese sitio no existe. Para alcanzar la iluminación debes ver tu propia naturaleza. A menos que veas tu propia naturaleza, toda esa conversación sobre causa y efecto es una tontería. Un Buda está liberado de causa y efecto. Decir que alcanza algo es calumniarlo. La naturaleza de su mente está básicamente vacía. El desapego es iluminación porque niega las apariencias. Ver la forma sin ser corrompido por la forma, o escuchar un sonido sin ser corrompido por el sonido es la liberación. Aquellos que perciben la existencia y la naturaleza de los fenómenos y permanecen sin aferrarse son liberados. Liberarse uno mismo de las palabras es liberación. No crear ignorancia es liberación. La no aflicción es el nirvana. Liberación significa no estar sujeto a la aflicción. No hay otra liberación. Cuando la mente alcanza el nirvana, no se ve el nirvana, porque la mente es el nirvana. Si ves el nirvana en algún sitio fuera de la mente, te engañas a ti mismo. Podría alcanzar la iluminación invocando a los Budas, recitando sutras, haciendo ofrendas, observando los preceptos, practicando devociones o realizando buenas obras. No, no puedes. ¿Por qué? Si finalmente consiguieras algo, sería condicional. Sería la retribución del resultado. Y mientras estés sujeto al ciclo del nacimiento y la muerte, nunca alcanzarás la iluminación. Para alcanzar la iluminación debes ver tu propia naturaleza. Un Buda está libre de causa y efecto. Decir que alcanza algo es calumniarlo.
Nirvana significa no nacimiento y no muerte. El verdadero camino es sublime, no puede expresarse mediante el lenguaje. La verdad es que no hay nada que encontrar, pero para alcanzar una comprensión tal, necesitarás un maestro y deberás luchar para llegar a comprender. Bodhidharma dejó dicho que la erudición enturbia la conciencia. La tradición se tomó la frase muy en serio. Tan en serio que 5 generaciones después, el linaje entero fue a parar a las manos de un leñador que no sabía leer. Cuentan que oyó recitar el Sutra del Diamante en un mercado mientras vendía leña y que algo se le abrió por dentro. Cuentan también que en el monasterio no lo dejaron ni pisar la sala de meditación. Lo mandaron a la cocina a machacar arroz. 8 meses machacando arroz, y desde esa cocina, sin haber leído una sola línea, respondió al poema del monje más culto de la casa. Y esos versos le ganaron el linaje. Esta es su voz, Huineng, el 6º patriarca. Deberían saber que la naturaleza búdica es fundamentalmente no diferente en las personas ignorantes y en las personas sabias. Es simplemente por la diferencia en la confusión y la iluminación que hay ignorancia y sabiduría. Queridos amigos, las personas del mundo que se pasan cantando prajna todo el día sin conocer el prajna, en su propia naturaleza esencial, son como si alguien estuviera hablando de comida sin haber comido. Si ellos solamente hablan acerca del vacío, ellos no alcanzarán la percepción de la naturaleza esencial, incluso en miríadas de eones. Básicamente eso no tiene beneficio. La extensión de la mente es vasta como el espacio, sin límites. No es cuadrada ni redonda, no es grande o pequeña. No tiene color azul, ni amarillo, ni rojo, ni blanco. No tiene arriba ni abajo, ni es larga ni corta. No tiene enojo ni goce, ni es correcta ni incorrecta. No es buena ni mala. No tiene cabeza ni rabo. Queridos amigos, nuestra naturaleza inherente contiene todas las cosas. Eso es grandeza. Todas las cosas están en tu naturaleza esencial. Si tú ves lo bueno y lo malo de cada uno, pero no te apegas o rechazas a cualquiera de ellas y no te dejas afectar por ellas, tu mente es como el espacio. Eso es llamado grandeza, dado que el término es maha. Hay personas ilusas que se sientan quietamente con las mentes vacías, sin pensar en nada, sea lo que fuere, y pretenden y sostienen que esto es la grandeza. No vale la pena hablar con esta clase de persona, porque su punto de vista es erróneo. La extensión de la mente es tan vasta que penetra el cosmos. Cuando ella se usa de manera que funcione adaptándose con claridad completa e integral, ella lo sabe todo. El todo es la unidad es el todo. Cuando la sustancia de la mente va y viene libremente sin bloquearse o impedirle el paso, eso es prajna. Todo el discernimiento de prajna llega de nuestra propia naturaleza esencial, no entra de afuera. No hagan mal uso de su pensamiento y reclamen esa función inherente de la naturaleza esencial intrínseca. Cuando uno es verdadero, todo es verdadero. La extensión de la mente es extremadamente vasta para escoger viajar por un camino estrecho. No hablen simplemente todo el día acerca del vacío sin cultivar su aplicación en la mente.
Eso sería como un plebeyo reclamando un reinado para él mismo sin haber sido capaz de obtenerlo. Tales personas no son mis discípulos. ¿Qué es prajna? Prajna es traducido como el discernimiento o la sabiduría. Cuando tú no eres necio o tonto en cada momento, cualquier cosa que seas, siempre actuará discernidamente y sabiamente. Esta es la aplicación del prajna. Un momento de necedad y prajna es cortado o desconectado. Un momento de sabiduría y prajna surge. Los mortales ordinarios son ellos mismos Budas. La angustia o la aflicción es en sí misma la iluminación. Ilusos el momento antes, ustedes eran unos mortales ordinarios o comunes. Iluminados el momento después, ustedes son un Buda. La fijación en los objetos en el momento antes fue aflicción. El desapego de los objetos en el momento después es la iluminación. Queridos amigos, cuando ustedes no vivan ni lo interno ni lo externo, viniendo e yendo libremente, serán capaces de eliminar mentalmente el apego y penetrar sin obstrucción. Si pueden poner esto en práctica, básicamente no hay diferencia del Prajna Sutra. Nosotros sabemos que todas las verdades están en nuestras mentes. ¿Por qué no ver inmediatamente la naturaleza original del verdadero ser como es en el interior de su propia mente? ¿Qué es la libertad o la emancipación de pensamiento? Si ves todas las cosas sin que la mente se afecte o se apegue, esto es la libertad de pensamiento. Su función penetra en todas partes, sin que se apegue a ninguna parte. La verdad ni es inmediata ni gradual, sino que la ilusión y la iluminación tienen lentitud y rapidez. Este método de ver la naturaleza esencial, las personas ignorantes no lo pueden comprender. Las personas que realmente practican el camino no ven las faltas del mundo. Si ves los errores de otros, tu propio error los instiga y favorece. Si otros se equivocan, pero tú no, tu propio error es todavía una imperfección. Simplemente despréndete de tu propia disposición mental errónea. Elimina la aflicción. Sin que el odio y el amor afecten la mente, estira tus piernas y duerme. Cuando la mente es imparcial y uniforme, ¿por qué preocuparse en guardar los preceptos? Cuando la acción es correcta, ¿por qué es necesario practicar la meditación? La iluminación solo se busca en la mente. ¿Por qué preocuparse de buscar misterios allá afuera? La libertad de forma significa el desapego de las formas en el medio de las formas. La libertad de pensamiento significa no tener pensamiento en el medio de los pensamientos. En cuanto a la libertad de fijación, mientras la naturaleza básica de la humanidad esté en el medio del mundo, con lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la enemistad y la familiaridad, las palabras y el habla, la ofensa y el ataque, la decepción y el contento, uno lo considera todo vacío y no piensa en represalias ni desquites, ni piensa acerca de los objetos que lo rodea. El estar desapegado de las apariencias externas se le llama meditación. El estar libre de perturbaciones internas se le llama concentración. Si ustedes están fijando la atención externamente en las apariencias, su mente está perturbada en el interior. Si están desapegados de las apariencias externas, entonces la mente no está perturbada.
Este toma refugio en él mismo. Las personas ordinarias que no entienden esto toman estos 3 preceptos de refugio desde la mañana a la noche. Si dices que te refugias en el Buda, ¿dónde está Buda? Si no ves a Buda, ¿dónde puedes tomar refugio? Estas palabras entonces serían falsedades. Queridas personas, dejemos que cada uno de ustedes se examine a sí mismo. No usen su mente erróneamente. Las escrituras claramente dicen que tomen refugio en el Buda de uno mismo, no que tomen refugio en otro Buda. Si no acudes a tu propio Buda inherente, no tienes nada en que confiar o apoyarte. No se trata en absoluto de practicar el dhyana, meditación, o de buscar el satori, la iluminación. Se trata de mirar dentro de uno mismo, de ver dentro de nuestra propia naturaleza. Cuando se entiende la doctrina abrupta, se comprende que no hay necesidad de disciplinarse en las cosas externas. Tal es la certeza de quienes ven, conocen por sí mismos. A Huineng le llegaban visitantes de toda China. Uno de ellos, un monje erudito formado en las escrituras, hizo algo insólito. Rodeó 3 veces el asiento del maestro, haciendo sonar su bastón, sin inclinarse siquiera. Quería comprobar. Cruzaron unas pocas frases sobre el gran asunto de la vida y la muerte, y Huineng le confirmó lo que aquel hombre ya sabía. Iba a marcharse esa misma tarde, pero el maestro le pidió que se quedara al menos hasta el amanecer, y la tradición lo bautizó para siempre como el iluminado de una noche. De aquella visita relámpago nos queda un poema, El canto del despertar. Y tiene su gracia que la escuela que desconfiaba de las palabras acabara produciendo uno de los poemas más hermosos de Asia. Escuchemos a Yongxia Chuanxe o Yoka Daishi en japonés. Si comprendemos la realidad, ya no existe nada más para nosotros. Si comprendemos el cuerpo de Buda, no hay nada más. Manantial original, nuestra naturaleza propia es el puro y verdadero Buda. Las gentes ignoran la joya preciosa, pero cada uno la posee, profundamente escondida en la consciencia. Y este tesoro inestimable, aun cuando se haga uso de él, no se agota jamás. Por eso, todos se pueden beneficiar de él en cada ocasión, sin ninguna reserva, eternamente. Yo conozco ahora este tesoro de verdadera libertad, inagotable no solo para mí mismo, sino también para los otros. Despójate por ti mismo de los andrajos que ocultan este tesoro. Tenemos hambre e incluso delante de una mesa real no comemos. Estamos enfermos e incluso si encontramos al rey de los médicos y no seguimos sus remedios, ¿cómo podremos ser curados? Solamente comprender la raíz original, no preocuparse por las ramas, es como captar el reflejo de la luna en una joya pura. Una sola luna se refleja en todas las aguas. Todos los reflejos de la luna en el agua provienen de una sola luna. Una sola naturaleza contiene todas las naturalezas. Una sola existencia incluye totalmente todas las existencias. No existe ningún medio de capturar la luna en la corriente del agua. Rechazar la existencia y apegarse a la no existencia
es también una grave enfermedad, como arrojarse al fuego para evitar caer en el agua. Querer abandonar las ilusiones para no guardar más que la verdad es discriminación, artificio e imitación. El espejo del espíritu es puro y nada puede llegar a oscurecerlo. Por su pureza y claridad, refleja a todo el universo. Pregunta a una marioneta si adquirir méritos para encontrar al Buda es eficaz. Todos los fenómenos son impermanentes. Todo es Q, vacío. Este es justamente el gran y completo Satori del Buda. No existe falta ni felicidad, ni pérdida ni ganancia. En la paz de esta consumación absoluta, no debemos buscar nada. Cuando la gran puerta del don está abierta, no existen más obstáculos. En un solo instante 80.000 puertas son creadas. En un solo instante, el tiempo eterno es consumado. Son pueriles los que crean una falsa realidad en su puño vacío o en el extremo de su dedo. No obtienen nada tomando por la luna el dedo que la señala. Mezclan y confunden voluntariamente el mundo objetivo y subjetivo. No hay nada que encontrar en el mundo del Satori. Los cosmos, innombrables por ellos mismos, son como burbujas en el océano. Todos los sabios y venerables son como relámpagos en el cielo. Lo que no puedes obtener, inconscientemente lo obtendrás. Silencioso estás hablando. Hablando no dices nada. Si alguien me pregunta ¿a qué religión pertenezco?, respondo: al poder de la gran sabiduría. Bien, vamos del poema a los gritos. El Chan también sabe gritar, y bien. Siglo y medio después de aquella noche, la escuela ya tenía monasterios, ceremonias y peregrinos que corrían de maestro en maestro, coleccionando frases. Justo aquello contra lo que habían avisado los fundadores. Y entonces aparece un maestro en el norte cuyo método favorito era el grito, y cuando hacía falta el bastonazo. Veía a sus monjes buscar al Buda como quienes buscan las gafas que llevan puestas, y entendió que a esa gente no se la despierta con poemas. Necesitaba algo más contundente. Su nombre era Lin Ji, y la suya es la última voz que vamos a escuchar hoy. Atento, porque te habla directamente a ti. Cuando los estudiantes de hoy en día fracasan a la hora de progresar, ¿cuál es su fallo? El fallo está en el hecho de que no tienen fe en sí mismos. Si no tenéis fe en vosotros mismos, estaréis siempre preocupados, intentando controlar el entorno, y os veréis dirigidos y confundidos por cualquier entorno en el que estéis, sin poder moveros libremente. Pero si pudierais detener esta mente que corre sin parar buscando algo, no diferiríais de los Budas y de los patriarcas. ¿Queréis saber quiénes son los Budas y los patriarcas? No son distintos a vosotros, la gente que tengo delante mío escuchando estas charlas sobre el Dharma. Los discípulos carecen de fe en sí mismos, por lo que corren buscando algo fuera de ellos. Pero incluso si encuentran algo, solo serán palabras y frases, apariencias vanas. Nunca alcanzarán el pensamiento vivo de los patriarcas. Seguidores de la vía, tal como yo lo veo, no diferimos del Buda Sakyamuni. En todas vuestras actividades, ¿qué os falta?
La maravillosa luz de las 6 facultades no ha dejado de brillar ni un instante. Si solo pudierais verlo de este modo, seríais el tipo de persona que no tiene nada más que hacer el resto de sus días. Si deseáis no diferir de los Budas y patriarcas, no busquéis nunca nada fuera de vosotros. La luz limpia y pura de un instante de vuestra mente es el cuerpo esencia de Buda en vosotros. La luz indiferenciada de un instante de vuestra mente es el cuerpo de beatitud de Buda en vosotros. La luz indiscriminada de un instante de vuestra mente es el cuerpo de transformación de Buda en vosotros. Cuando llegue el momento, vestíos. Si queréis caminar, caminad. Si queréis sentaros, sentaos. Pero en ningún momento utilicéis vuestra mente para buscar la budeidad. Seguidores, el tiempo es oro. Corréis sin descanso por las cunetas, estudiando el Chan, estudiando la vía, apegándoos a las palabras y a las frases, buscando a Buda, buscando a los patriarcas, buscando un buen amigo, especulando, planeando. Pero no os equivoquéis. Seguidores de la vía, tenéis un padre y una madre. ¿Qué más buscáis? Deteneos y miraos a vosotros mismos. Un anciano explicó que Yajnadatta creía que había perdido la cabeza y se puso a buscarla. Pero una vez detuvo la mente que buscaba, encontró que todo estaba bien. Seguidores, actuad de forma corriente. No os deis aire alguno. Existe una pandilla de seguidores calvos que no saben distinguir lo bueno de lo malo, pero que pretenden ver dioses y demonios. Señalan al este, señalan al oeste. Les gusta hablar del buen tiempo y de la lluvia. Los hombres y mujeres de buena familia se ven liados por esta pandilla de zorros salvajes y acaban totalmente confundidos, ciegos e idiotas. Llegará el día en que tengan que pagar por toda la comida que se ha desperdiciado con ellos. Seguidores de la vía, el Dharma de los Budas no exige ninguna tarea especial. Simplemente actuad de modo ordinario, sin tratar de hacer nada en particular. Haced vuestras necesidades, vestíos, comed vuestro arroz, y si os cansáis, os estiráis. Los idiotas pueden reírse de mí, pero los sabios me entienden. Los que intentan hacer algo acerca de lo que está fuera son burros. Si estéis donde estéis, adoptéis el papel de anfitrión, sea cual sea el lugar, será un lugar real. Entonces, sean cualesquiera las circunstancias que os rodeen, éstas nunca os podrán dominar. Seguidores de la vía, esta solitaria luz que tengo ante mis ojos en este momento, esta persona que simplemente me escucha, esta persona no se ve obstaculizada en ningún punto, sino que impregna las 10 direcciones, libre de actuar a su aire en el triple mundo, sin importar el entorno con el que se encuentre, con sus peculiaridades y diferencias, no podrá ser dominado ni forzado. En un instante se introduce en el ámbito del Dharma. Si se encuentra con un Buda, predica al Buda. Si se encuentra con un patriarca, predica al patriarca. Si se encuentra con un Arat, predica al Arat. Si se encuentra con un espíritu hambriento, predica al espíritu hambriento. Va por doquier, vagando por muchas tierras, enseñando y convirtiendo a los seres sensibles, pero nunca se separa de este único pensamiento. Para él todo lugar está limpio y puro. Su luz atraviesa las 10 direcciones. Los 10.000 fenómenos son una sola talidad. Si podéis despertar a este apoyarse en nada, no habrá Buda al que apegarse. Si podéis ver las cosas de este modo, esta será una comprensión correcta y verdadera.
aquellos que estudian actualmente la vía deben tener fe en sí mismos y no buscar nada en el exterior. Si no es así, se verán atrapados en entornos banales e insignificantes y ni siquiera podrán distinguir lo torcido de lo recto. Existen patriarcas y existen budas, pero solamente se trata de cosas que aparecen en las enseñanzas de las escrituras. Alguien llega con una frase que ha recogido, la saca a la superficie de un modo a medias claro, a medias oscuro, y empezáis a tener dudas. Miráis al cielo, miráis a la tierra, corréis en busca de alguien, entrando en un gran trajín. Si queréis ser seguidores de primer orden, no paséis el tiempo hablando del gobernador o de los rebeldes, hablando sobre lo justo y lo injusto, hablando de asuntos de dinero o de sexo, pasando los días chismorreando. Cuando veo a una persona que ha aprendido a dominar el entorno, sé que ahí está el significado secreto de los budas. Estéis donde estéis, haced de anfitrión, y cualquier lugar en que estéis será verdadero. Aprended a detener los pensamientos y no busquéis nunca nada fuera de vosotros mismos. Cuando aparece un objeto, iluminadlo con vuestra luz. Tened simplemente fe en lo que está funcionando en vosotros en ese instante. Fuera de ello, nada existe. Seguidores de la vía, habéis oído decir por todas partes que hay una vía que practicar, un dharma para iluminarse. ¿Podéis decirme qué tipo de dharma hay para iluminarse? ¿Qué vía hay que practicar? En vuestras actuales actividades, ¿qué es lo que os falta? ¿Qué es lo que tiene que arreglar la práctica? Un antiguo dijo, la mente de cada día es la vía. Bien, hemos escuchado a 4 maestros y si te fijas, hay una frase repetida de 4 maneras diferentes. Bodhidharma dice, tu propia mente es el Buda. Huineng, ¿dónde está ese Buda en el que dices refugiarte, si no lo ves? Yonjia, la joya está escondida en tu propia conciencia. Y Linji, Warenzai, dijo, ¿qué os falta? Así que esto es muy simple, dejar de buscar fuera. Y sin embargo, llevamos, ellos también antes de despertar, la vida entera haciendo exactamente lo contrario, buscando. El budismo entró en China cargado de escrituras, cosmologías, técnicas y grados de perfección. Y China, que llevaba siglos oyendo a Lao Tse decir que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, destiló todo y se quedó con el espíritu. El resto lo devolvió, lo soltó, los adornos y lo innecesario. Vamos, que la naturaleza taoísta se impuso y el budismo comenzó a reconocer que lo sagrado está en cortar leña y acarrear agua, en vestirse por la mañana y en la mente de cada día. Y eso es el Chan, y eso a mí me gusta y me hace sentir bien. Vivir la profundidad del Buda mientras sonreímos espontáneamente como Chuang Tzu. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.